Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, durante una serie de días aquí en Pensamiento estuvieron viendo los pasos. Ahora se van a dedicar al término de experiencia espiritual, que es lo que viene contenido en el apéndice 2. En el apéndice 2 lo dedican a eso, aunque en realidad todo el libro está dedicado a este cambio que necesitamos para reaccionar a la vida de forma diferente. Olvídense del nombre, ¿no? Para que no se hagan bolas, ¿no? Olvídense del nombre. El día de ayer dice, estudiemos el término experiencia espiritual tal como se describe en el libro Alcohólicos Anónimos. Una experiencia espiritual es algo que da origen a un cambio de personalidad. También vamos a eliminar la palabra personalidad, vamos a dejarlo como cambio para no tener que meternos a estudiar lo que es la personalidad. Como un cambio de personalidad, dice, al entregar nuestras vidas, o sea, ese cambio es resultado de entregar nuestras vidas a Dios, ¿verdad? Respecto a Dios, lo que podemos tener es un concepto, una concepción, pero al llevarlo, al vivirlo, ya esa palabra concebir se desliga un poco de concepto, de darle ciertas características y se une a darle vida, ¿no? Cuando alguien concibe, cuando las mujeres tienen la concepción, lo que hacen es darle vida. ¿Darle vida a qué? A esa entrega de nuestras vidas a Dios. Vivir esa entrega de nuestras vidas a Dios. Sufrimos un cambio, aquí experimentamos un cambio. La naturaleza de este cambio, aquí tiene algún error, es evidente, el de los adictos recuperados. Ya sabemos que no se puede hablar de un adicto recuperado ya definitivamente, sino un adicto que mantiene controlada su enfermedad, de los adictos que están controlando su enfermedad. Este cambio, aquí dice personalidad, eliminamos eso, no se manifiesta necesariamente en una experiencia espectacular. No necesitamos adquirir inmediatamente una arrolladora conciencia de Dios, seguida de súbito por un cambio de sentimientos y de perspectiva.
En la mayoría de los casos el cambio es gradual. Noto un cambio gradual y continuo en mí mismo. Aquí, compañeros, para los que ya leyeron su guía, el primer paso, nuestra guía, el primer paso, trae un error. Aquí, bueno, esta guía viene dividida, nos enuncia el paso, luego el capítulo 1 es la admisión de la impotencia. Ese se divide en la fase de uso, la fase de abuso, donde se mencionan las sustancias a las cuales se desarrolló tolerancia, luego viene el síndrome de abstinencia, y después de la fase de abuso pasa a la fase adictiva. Ahí nos analiza la compulsión física, y la obsesión mental. Luego, la obsesión mental, acuérdense que ya no se habla de ella como antes. Y luego en el capítulo 2 está lo referente a la ingobernabilidad, y ahí se tratan las áreas de vida interna y las áreas de vida externa. Acá cuando nos habla de la obsesión, compañeros, cuando nos habla de la obsesión, antes de entrar a las preguntas, nos dice el programa, nos dice que el adicto es impotente, no tiene el poder de detener por sí solo su obsesión mental, no tiene, la impotencia es el no poder no consumir, no poder no iniciar el consumo. Eso es lo que se asociaba con obsesión mental. El no poder interrumpirlo se asociaba con la compulsión física. Dice, bajo sus propios recursos, o sea, sin considerar a ese poder superior, no se va a poder lograr el cambio que nos permita salir de ese estado de impotencia. Forzosamente se necesita de una ayuda externa para detener eso que nos lleva a iniciar el consumo, que aquí le llaman obsesión, y allá para nosotros es la necesidad de consumir, el no poder no consumir. Como se verá más adelante en el segundo paso, esta ayuda solo puede provenir de un poder superior, ya que el cambio de personalidad, el cambio, vamos a mencionarlo así, solo se logra a través de obtener, no. El cambio es lo que se le llama experiencia espiritual o despertar espiritual, según dice aquí en el apéndice 2. Y aquí es donde trae el error. Por despertar espiritual entendemos el adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida de un gran cambio de sentimientos y actitudes. Y aquí me remite a la página 168, que es eso está equivocado. La página 168 está en el apéndice 2. Y acá dice aquí, en los primeros capítulos se escriben varios cambios revolucionarios, aunque no era nuestra intención causar esta impresión. Muchos adictos, a pesar de esto, han llegado a la conclusión de que para recuperarse, para mantener en control su enfermedad, tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida inmediatamente de un gran cambio de sentimientos y de actitud. Entre los miles de miembros de nuestra comunidad, que está siempre creciendo, tales transformaciones son frecuentes, aunque no son la regla. O sea, no es cierto
que se tenga que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos estén pensando en la experiencia que tuvo Bill cuando se le iluminó el cuarto. Pero esa experiencia que tuvo Bill cuando se le iluminó el cuarto fue un detalle, no fue el cambio que lo llevó a... Eso no fue su experiencia espiritual ni su despertar espiritual. Y aquí dice, aunque esos cambios son frecuentes, no son la regla. Y yo diría que tampoco son frecuentes, ¿no? La mayoría de nuestras experiencias son de las que el psicólogo William James llama variedad educacional, porque se desarrollan durante un periodo de tiempo. O sea, este cambio es un proceso, ¿no? Y eso nos lo está diciendo aquí. No necesitamos adquirir inmediatamente una arrolladora conciencia de Dios, un darnos cuenta de Él así de inmediato, súbito. Seguida, ese darnos cuenta por un cambio de sentimientos, emociones y de perspectiva, de cómo ves las cosas. Si tú cambias la forma en que ves las cosas que ves cambian. En la mayoría de los casos el cambio es gradual. Y me preguntan aquí, ¿noto un cambio gradual y continuo de mí mismo? Entonces, esto se refiere directamente al apéndice 2. Dice aquí los términos, experiencia espiritual y despertar espiritual. La etiqueta que le pones tú a algún significado es lo de menos. Lo que importa es el significado que estás asociando a esa etiqueta, para que no se vayan a perder con experiencia espiritual o despertar espiritual. Es el cambio que necesitamos experimentar para poder mantener controlada nuestra enfermedad, para poder ir eliminando la causa de la enfermedad, no solo el síntoma. Lo primero que se elimina es el síntoma, ¿no? Por acá nos dicen que, en la opinión del médico, nos dice aquí, aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual, estamos en favor de la hospitalización del adicto que está con la mente nublada. Aquí en la hospitalización era porque utilizaban ellos ese mecanismo al principio, ¿no? Aquí lo que va contenido en ese término es en la contención, ¿no? Aquí estamos en contención porque de alguna manera eso nos permite estar sin consumir, pero está la remisión del síntoma. Pero mientras está la remisión del síntoma, tenemos que trabajar en la eliminación de la causa. Y la eliminación de la causa es tener la posibilidad de ya no reaccionar a la vida consumiendo. Por eso nos hablan de una reacción diferente a la vida, ¿verdad? Ese es el cambio que tenemos que necesitamos lograr. Dice, estos términos son usados muchas veces, observándose a través de su lectura detenida. Todo ese parrafito nos quiere decir que con estos términos se refieren al cambio de personalidad necesario para dar lugar a la recuperación, como nos dicen aquí, para dar lugar a mantener en control el síntoma, pero también eliminando la causa. No solo que no esté el síntoma, sino ir eliminando la causa. Dice, se ha manifestado entre nosotros de muchas formas diferentes. Cada quien tiene que lograr el suyo. En la primera impresión, la primera edición dio la impresión de que estos cambios tenían que ser súbitos, o sea, de repente, y espectaculares sacudimientos. Felizmente para todos esta conclusión es errónea. En los primeros capítulos se describen varios cambios
revolucionarios. En el capítulo 2 nos habla de ese cambio, en el capítulo 4 también, aunque no era nuestra intención causar esta impresión, muchos adictos a pesar de esto han llegado a la conclusión de que tienen que adquirir de inmediato la conciencia de Dios. La conciencia de Dios es darse cuenta que Dios está y que esto implique para nosotros un gran cambio de sentimientos y de actitud, ¿no? Lo que, por ejemplo, el doctor Jung nos dice, desechadas, y acá el doctor Jung también hay una palabra que quitarle, acá en el capítulo 2 hay una solución. En el capítulo 2 dice, desechadas, dice repentinamente, y no es tampoco repentinamente. Desechadas mediante un proceso, las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestras vidas, que fueron una vez las fuerzas directrices de las vidas de los adictos, aquí dice de estos hombres, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dirigir sus vidas, empezó a dominarlos. Entonces, acá nos dice, la mayoría de los cambios son las del que el psicólogo William James llama variedad educacional, porque se desarrollan lentamente durante un periodo de cambio. O sea, nuestro cambio no va a ser algo que suceda en un momento, sino va a ser un proceso. Y luego aquí nos hace notar que las personas que nos rodean, aquí dice los amigos, las personas que nos rodean se van dando cuenta del cambio antes que nosotros mismos. Él se da cuenta de que ha habido en él un profundo cambio, un cambio notable en su reacción a la vida, en cómo ante lo que la vida le presenta, él reacciona diferente. Y aquí nos pone la palabra reacción, ¿no? La palabra reacción. La palabra reacción es por lo general como una cuestión de reflejo, como algo inconsciente, como algo de lo que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando les hemos hablado que nos pasamos la vida tomando decisiones, ya sea conscientemente o inconscientemente, una cuestión es la decisión de enojarnos, por ejemplo, ¿no? Eso es una reacción. Actuamos reactivamente cuando ante determinado estímulo o contenido que la vida nos presenta, actuamos sin pensarlo, sin que pase por acá, sino como un reflejo condicionado, ¿no? Entonces, vamos a reaccionar a través de este cambio, vamos a reaccionar diferente ante lo que la vida nos presente. Antes, ¿cómo reaccionábamos ante lo que la vida nos presentaba? Etiquetándolo, juzgándolo, produciendo una emoción. Las emociones no las producen los hechos que vivimos, las situaciones, los contenidos de la vida, sino lo que pensamos de esos contenidos, las etiquetas que les ponemos a esos contenidos, ¿no? De bueno, de malo, de etcétera. Entonces, ahora vamos a tener una reacción diferente ante lo que la vida nos presente. Ya no va a ser nuestra reacción consumir. La palabra reacción también lleva en su contenido algo de que es algo de lo cual no nos damos cuenta, que es inconsciente, ¿no? Que es inconsciente. Por ejemplo, otra vez volvemos al mismo ejemplo de que si yo los insulto o les digo algo y ustedes se enojan, van a reaccionar a ello sin darse cuenta, enojándose, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo es tomar una decisión de la cual no se dan cuenta. Entonces, también aquí la palabra reacción lleva en su fondo
que no nos damos cuenta. La reacción que no nos dábamos cuenta ante lo que la vida nos presentaba era negarnos, sin darnos cuenta, a vivir esa emoción. Y la manera de negarnos era consumiendo. Dice, este cambio difícilmente pudo haberse realizado por obra de él solo. Lo que sucede en unos cuantos meses rara vez podía lograrse en años a base de autodisciplina. Con pocas excepciones, nuestros miembros encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior que pronto identifican con su propio concepto de un poder superior a ellos mismos. La mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia de un poder superior al nuestro, darnos cuenta de que hay un poder más grande que nosotros, es la esencia de la experiencia espiritual, es la esencia, es lo que da lugar al cambio. Los miembros más religiosos lo llaman conciencia de Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice, el término, que puede ser un término cualquiera, es un cambio. Le ponen espiritual y le ponen experiencia o despertar, porque ahí todo lo que es espiritual conlleva como parte central de eso un poder más grande, un poder que está a cargo de las cosas. La espiritualidad tiene como base axiomática, según nos lo dice un maestro espiritual, alguien transformado en nuestros tiempos, el ser, la vida única, eterna, la vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas sujetas al nacimiento y a la muerte, pero no solo más allá, sino también como su esencia más invisible e indestructible. Entonces, en todo lo que se habla de espiritualidad, siempre hay ese concepto de poder superior, del todo. También muchos le dan el nombre de Dios, se le puede dar cualquier nombre, ¿no? Entonces dice aquí, dice aquí, al entregar nuestras vidas a ese poder superior, y aquí de nuevo nos acordamos un poquito del tercer paso, decidimos poner nuestras vidas y voluntad, no, al entregar no es una concesión, al darnos cuenta de que nuestras vidas, de que lo que vivimos está en sus manos, de que nosotros mismos estamos en sus manos, de que nosotros estamos aquí para que su divino propósito se despliegue, y esa es nuestra importancia. Entonces aquí dice al entregar nuestras vidas, experimentamos ese cambio. Al saber que lo que vivimos está en sus manos, que Él es el que está a cargo, que Él sabe lo que hace. Ya nos dimos cuenta que nosotros tenemos una limitación en cuanto a nuestro pensamiento, en cuanto a vivir anticipadamente o vivir cargando cosas del pasado, tenemos una limitación. Entonces, la confianza que obtenemos porque nuestra vida esté en sus manos, ¿verdad? Porque las situaciones vitales que experimentemos, porque todo lo que se refiere a nosotros esté a cargo de Él y no como pensamos siempre en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, eso dice aquí, al saber que así es el funcionamiento de nuestra vida en esta experiencia humana y en general en la vida eterna, está en manos, no está en nuestras manos, sino está en sus manos.
y tenemos la absoluta confianza que nos da el que esté en sus manos. Lo que nos podría generar desconfianza es el que estuviera en nuestras manos. Seguir creyendo que lo que vamos a vivir o que lo que vivimos está en nuestras manos, compañeros, habiendo visto ya lo que hemos vivido, eso sí es para generar desconfianza, ¿verdad? Nosotros debemos eliminar esa desconfianza y sustituirla por una confianza, por una certeza, ¿verdad? Le llaman fe también, pero también para no confundirnos con una fe, con una creencia probable de algo, ¿no? Una seguridad completa de que lo que vivimos y en general todo lo que se refiere a nosotros está en manos de alguien que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor, compañeros. Eso va a producir un cambio que es el que necesitamos, ¿verdad?, para eliminar la causa del consumo, ¿no? Ya no se van a producir esas emociones, ¿no? Ya no se van a producir esas emociones, ya tú no vas a etiquetar, tú sabes que lo que vives es siempre lo mejor que puedes vivir. Te lo está mandando aquel que tiene la perspectiva completa de las cosas, ¿no? La interconexión de los hechos, todo esto de lo que hemos hablado en la espiritualidad. Entonces siempre lo que vivas es lo que debes de vivir para tu desarrollo, para tu camino, para tu crecimiento. Entonces, en primer lugar, te quitas el peso de andar creyendo que lo que va a pasar contigo depende de ti, porque si recurrimos a nuestro historial o al expediente, como se dice, si dependiera de nosotros, si yo pensara que estuviéramos basados en nuestros propios recursos, entonces sí sería para estar muy preocupado, viendo hasta acá, hasta el camino que llevamos. Claro que ya cuando vemos la interconexión de los hechos, sabemos que lo que hemos vivido va a ser para poder tener una vida como es el camino para tener una vida buena, es un camino de crecimiento. Entonces nos dice aquí, este cambio, quitamos la palabra personalidad para no tener que meternos a definir eso, no es una cosa que suceda de momento, no es un suceso. Aquí, experiencia espectacular. Esto yo creo que lo hacen en referencia a lo que le pasó a Bill, pero el cambio que se dio en Bill, compañeros, tampoco fue el cambio que se dio en ese momento en que él experimentó esa cuestión que se le iluminó el cuarto y que le llaman el relámpago blanco, ¿no? Ahí eso fue un inicio, pero su cambio fue un proceso como el cambio va a ser para todos nosotros, un cambio gradual, poco a poco, ¿no? Entonces dice aquí, noto en mí un cambio gradual y continuo. Es la verificación de cómo va mi proceso, de lo que llamo recuperación, de lo que llamo la posibilidad de salir de mi estado de impotencia, de que no esté presente el síntoma y de que mientras no está presente el síntoma, yo estoy trabajando permanentemente en la eliminación de la causa. En la eliminación de la causa tenemos que estar trabajando todo el tiempo, porque no estamos curados, no es una enfermedad curable, es una enfermedad incurable, es una enfermedad cerebral crónica, pero controlable, ¿no?, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Y aquí otra vez, ¿cuál es el mantenimiento? Llevar a todo lo que vivimos y a cómo actuamos la visión que tiene Dios o ese poder de las cosas, ¿no? Eso nos lo dice aquí en la página 78. En la página 78 nos dice: mantenimiento de nuestra condición espiritual, saber
que todo lo que vivimos es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es el designio de Dios. Voy a quitar la palabra voluntad, también ya se los he explicado por qué. Es el designio de Dios y eso nos da una confianza tal que vamos a actuar de otra manera completamente. Vamos a actuar de otra manera completamente, ¿no? Ya estamos uniendo piezas de la construcción de la base espiritual para la vida eterna, siempre el presente que consta de un solo momento. Acá venimos a experimentar un cambio en nosotros, ¿verdad? Ese cambio en nosotros, compañeros, lleva elementos importantes que deben de ser logrados. Por ejemplo, aquí dice como título del solo por hoy de hoy, no seremos mejores juzgando las faltas de los demás. El cambio, el material de trabajo somos nosotros. Respecto a esto también hay un párrafo en el como lo ve Bill, ¿verdad? Es un vencernos a nosotros mismos, es llegar a la posibilidad de hacer lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás y dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás. Acá en el número 44, una parte demasiado grande de mi vida ha sido utilizada en meditar acerca de las faltas ajenas. Esta es una de las formas más sutiles y perversas de la autocomplacencia que nos permite permanecer cómodamente ignorantes de nuestros propios defectos. Defectos son errores, ¿verdad? Entonces, acá, en lo que nos dice el día de hoy, dice, no seremos mejores buscando o viendo en dónde están equivocados los demás. Seremos mejores viendo en qué estamos equivocados y tratando de corregirlos nosotros, ¿no? Acá, cuando estamos trabajando en este cambio gradual, no podemos permitirnos la autocomplacencia, el distraernos, ¿verdad? Pues siempre ha sido más fácil ver en qué está mal él y él y él, que ver en qué estás mal tú para que esto se vaya corrigiendo, no por nosotros. Ahí tenemos el sexto y el séptimo paso, ¿verdad? Para estar dispuestos a que esto se vaya corrigiendo. Acá cualquier cosa que yo vea en los demás me enseña no de los demás, sino de mí. Debo de aprovechar eso. Trae, como lo ve Bill, otro párrafo, en la economía de Dios, nada se desperdicia, ¿no? Cualquier cosa, aquel que te molesta será tu propio gurú, es el que te enseña de ti mismo. Cuando algo te moleste, aprovecha para aprender de ti mismo. Tu campo de trabajo eres tú, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que nos está hablando aquí. La pregunta que me hace como para ver qué tal va mi proceso de cambio que me permita mantener mi condición, controlada mi enfermedad, es noto un cambio gradual y continuo en mí mismo. El otro día, hablando de repente muchas veces nos es más difícil darnos cuenta, nos dice el apéndice 2, a nosotros mismos que a los que nos van observando. Y en general toda la gente cambia constantemente, nadie permanece siendo el mismo, pero en este caso necesitamos un cambio específico, no el cambio que surge por naturaleza en todo, porque todo cambia. Este es un cambio en el cual, basado en la confianza, provoca en nosotros una diferente reacción a la vida, ¿verdad? Que ya no nos haga reaccionar a ella consumiendo. Entonces, noto yo un cambio gradual y continuo en mí mismo
Tal vez ustedes no lo noten, pero ya hay ciertos, el otro día hablando con algún compañero o con varios compañeros, ya se ven cosas que van cambiando, ¿no? Muchas veces en ese cambio lo podemos observar en esta misma estancia aquí, o para los que ya han tenido varias estancias, porque esto no es de un solo golpe y también se puede ver interrumpido por cosas que son también parte del camino de la recuperación, como son las recaídas o las reincidencias, ¿no? Entonces, de una estancia a otra, o del principio de su estancia a cómo están ahora, y es más fácil que lo noten personas que conviven con nosotros. Eso es lo que me están diciendo aquí. Entonces, esta es una pregunta que me hago yo. Ya estoy notando en mí un cambio en cómo reacciono a la vida, un cambio que va siendo poco a poco, pero que es continuo, que no para, que continúa dándose ese cambio de cómo reacciono a la vida, ¿verdad? Esa es la pregunta que me hacen, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿verdad? ¿Cómo reacciono a la vida? Y hay muchas señales de si estoy cambiando o no, compañeros, ¿verdad? Hay muchas señales, y nos dicen que es más visible para otras personas que para nosotros, ¿no? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me entrego? ¿Cómo reacciono ante cualquier situación? ¿Cómo vivo? ¿Verdad? Sigo siendo reactivo, ¿verdad? Mi tolerancia está aumentando. Por ejemplo, esto que les leí, ya sé que no es competencia con otros, sino conmigo mismo. Ya sé que lo que me molesta de los otros me enseña de mí, es para que yo aprenda de mí. Y montones de cosas de las cuales hemos hablado cuando hemos mencionado la espiritualidad, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que me hacen, que si vamos notando un cambio en nosotros, pero un cambio en actuar confiadamente. Aquí dice aquí arriba, experimentamos ese cambio al saber que nuestras vidas están a cargo de alguien que sabe lo que hace, o algo, porque tampoco le queremos dar la característica de persona. Por acá en un libro se hacen la pregunta de que si Dios es persona o no persona, y te dicen que pues no pierdas el tiempo con preguntarte eso, ¿no, hijo? Entonces, que nosotros estamos a cargo de algo que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor. El saber eso, el tener esa conciencia, el darnos cuenta de eso, va a hacer que mi reacción a la vida sea completamente diferente, ¿no? El saber que todos estamos a cargo de Él, pues también va a formar una fraternidad, hablando metafóricamente, en cuanto a una filiación común, ¿no? Todos somos, nadie es superior a nadie, nadie es inferior a nadie, montones de cosas que hemos dicho respecto a eso. Entonces aquí la pregunta que ustedes se tienen que ir haciendo continuamente para verificar su proceso de recuperación es que si vamos notando ese cambio gradual y continuo en nosotros. Y aprovechando, eso se puede notar en mucho. Ya vivo en el presente. ¿Qué tanto del tiempo pienso en mí? ¿Qué tanto del tiempo pienso en los demás? Ya estoy más interesado en dar que en obtener, ¿no? Y ahora salió, ya entiendo que no seré mejor
estando pendiente de las fallas de los demás, sino estando pendiente de los errores míos, ¿verdad? Que es el título, el puro título, lo demás no, o lo que me dice aquí el número 44. Ya entiendo que no tengo tiempo para perderlo en estar con mi atención puesta en qué están fallando los demás, sino que hasta eso lo debo de aprovechar cuando siento que los demás están fallando, para ver en qué estoy fallando yo como reacción ante eso. Entonces, esa es la pregunta que me hacen aquí. Cuando gusten compartir me dicen, ¿eh? Yo, maestro. Sí. Soy alcohólico. Ahorita que está diciendo de la parte esta de... ¿Qué entiendo esto? Si algún compañero o compañero se comporta de tal o cual manera, siento que me está haciendo daño a mí, mi pregunta es, ¿puedo permanecer indiferente a eso y estar trabajando nada más conmigo en este momento? Bueno, a eso te lo podemos decir. En primer lugar, el que le da poder para que te haga daño, para que te moleste, sí, eres tú. Sí, claro. Tú reaccionas enojándote o molestándote, desde luego, y esa reacción es un acto reflejo, sí, pero es una decisión que estás tomando tú sin darte cuenta de enojarte, sí, y el que sale perdiendo es el que se enoja, sí, el que se siente dañado. Por eso le pregunto, ¿puedo permanecer indiferente a eso? Sí, puede que me valga a mí lo que esté haciendo. Que no te cause molestia. Ah, ya. Que no te cause molestia, ¿no? Sí. Todo, esto lo hemos dicho de muchas formas. Todos somos completamente malvados, estúpidos, egoístas, pero a la vez inocentes e intachables, porque cada quien actúa bajo sus propias circunstancias y su propio condicionamiento, ¿no? Si yo estuviera en sus circunstancias, si tuviera su mismo estado de conciencia, así actuaría yo. También otra cosa que les he dicho, si alguien te da un regalo y tú no lo aceptas, el regalo sigue siendo de esa persona. Acá utilizan metafóricamente la palabra regalo. Si alguien te quiere causar una molestia y esa molestia no te causa molestia, pues sigue siendo problema de él. Mientras que si tú lo agarras y te causa molestia, pues ya el problema es tuyo, ¿me entiendes? Y lo que tenemos que buscar es no producir esas emociones inconscientes, ¿no? Nos dicen que tenemos que hacer, de todas las decisiones que tomamos, nos pasamos la vida tomando decisiones. De unas nos damos cuenta y de otras no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que son decisiones porque saltan como resortes, son reacciones, son reflejos condicionados, son condicionamientos que inmediatamente, ¿no? Si yo les digo, chinguen su madre, puta, van a decir, no mamen, ¿por qué? ¿No? Y si les digo, puta, mejor ya no la chinguen, porque puta, ya la han chingado mucho, ¿no? Entonces, pues todo eso tenemos que cambiarlo nosotros. Porque aquí todo esto es un gran simulador de la vida esto. Lo que pasa en esta pequeña comunidad es un simulador de la vida. Vamos a encontrarnos con circunstancias que nos molesten. Antes, ¿cómo reaccionamos ante todas esas circunstancias? Reaccionamos consumiendo, ¿no? Ahora, nosotros, en nuestro estado emocional, va a ser responsabilidad nuestra, ya no va a ser atribuible a las circunstancias ni a las actitudes de los demás. No podemos darnos ese lujo, porque corremos peligro. ¿Sí me entendiste, Isma? Sí, gracias. Sí. Y aparte acá, pues, el saber que todos estamos a cargo de, que esto es una fraternidad. Fraternidad, todo esto es metafóricamente. Hablando de fraternidad, es como hermandad, no en el sentido de que todos provengamos del mismo padre físico, pero sí todos tenemos el mismo origen, la fuente, el que se manifiesta en nosotros. Y eso hace que nadie sea aquí superior a nadie, ni inferior
a nadie. Todos esos principios vienen de saber, deben de surgir, de saber que nuestras vidas, ¿verdad?, nuestra situación vital, lo que vivimos, está en manos de, pónganle el nombre que quieran, díganle a alguien, díganle algo, díganle el todo, ¿verdad?, que nos engloba a todos, que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor, y actúa a favor de todos, no a favor de uno sí y a favor de otro no. Entonces la pregunta es, ¿noto un cambio gradual y continuo en mí mismo? Ya sabemos, ya nos dijeron que, ya vimos el error que trae la guía del primer paso, y esto no lo hemos corregido porque tal vez podamos corregirlo. Cuando nos hablan de la obsesión mental, acá nos dicen el adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida de un gran cambio de sentimientos y actitudes. Y nos manda al libro como si eso dijera el libro, pero eso no dice el libro. Dice el libro que se dio esa impresión en la primera edición, pero que eso no es la regla general, que la mayor parte de los cambios se desarrollan lentamente durante un periodo de tiempo, ¿no? La mayor parte. Y esto de que el cambio súbito tal vez es por asociación con lo que le pasó a Bill, pero ahí no estuvo su cambio, Su cambio se fue dando también gradualmente y poco a poco. No porque se me ilumine el cuarto voy a cambiar yo, ¿verdad? Porque ¿qué tal si fue un cortocircuito o algo así, no, hijo? Eso vio lo que vio y le dijo el doctor, pues si eso viste, pues agárrate de eso. Para empezar, pues, ¿no? Para empezar. Entonces la pregunta... Soy Carlos, soy adicto, padrino. De hecho, ahí en la historia de Bill dice, ¿no, padrino?, que los primeros meses él seguía teniendo tentación y... No, pasó épocas dificilísimas. En la historia de Bill es pequeñito el capítulo. Hay todo un libro que se llama el Transmítelo, mijo, que es de este grueso. ¿Se llama cómo? Transmítelo. Es de este grueso y nos habla de su vida en la actividad adictiva y en la recuperación, épocas de depresión, tuvo un montón o sea, no es tan fácil esto como se pinta, ¿no? En el libro La historia de Bill, o cuando nos hablan de Bob también, parece que todo lo arreglaron en una tarde, mijo, ¿no? Agarró su coche y se fue a ver a todos sus pacientes y les dijo que él era adicto, alcohólico, pues ya todos lo sabían, ¿no? Nomás, quién sabe qué estaba haciendo ese güey, ¿no? Pero no, este es un proceso que lleva su tiempo, requiere paciencia, compañeros, requiere paciencia, necesita paciencia, se va dando poco a poco, y no nos debemos desalentar, ya abandonamos nuestra antigua actitud de todo o nada, un progreso gradual, punteado muchas veces por pesados retrocesos, hasta una misma reincidencia, hasta una misma recaída, ya sea emocional o en el consumo, es parte de nuestro proceso de salida, ¿no? De nuestros 58 internamientos, pues para algo han de haber servido cada uno de ellos, ¿no, hijo? Todo eso tuvo su razón, porque hay alguien que está organizando las cosas, ¿no? Todavía no estaban dadas las condiciones, todavía no estábamos suficientemente inmovilizados. En la junta anterior hablaron del rescatador, ¿eh? Todavía nos movíamos demasiado, güey, ¿no? Sí. Manoteábamos, cabrón, ¿no? Entonces llega aquel güey y te da un chingazo para que te estés quieto y te dejes ayudar. Bueno, entonces la pregunta que nos hace, que noto que estoy cambiando, y también tomar en cuenta que es más fácil que lo noten los demás, ¿no? Muchas veces no notamos, pero sí estamos cambiando, compañeros. Sí estamos cambiando, ¿no?
Y tampoco hay que creer que exigirnos demasiado, ¿no? Ya no podemos tener exigencias irrazonables ni para con nosotros mismos ni para con los demás, ¿no? Puta, ya no cambié hoy, pues mejor ya ni hago nada, ¿no, hijo? Ya otra vez me estoy equivocando en esto, no. Ahora nos equivocamos y tampoco tenemos por qué seguir mal todo el día porque ya nos equivocamos un ratito, ¿no, hijo? Para eso tenemos pues también un proceso continuo de estarnos viendo a nosotros mismos, no a los demás. Bueno, ahora la parte terapéutica. Venid a mí todos aquellos que trabajen. Aquí el trabajo, todos aquellos que tengan cierta fricción con las cosas, que tengan cierto problema con la vida y se vean agobiados, porque yo les daré reposo, ¿ah? Yo les daré calma para descansar de los cuidados de la vida, de lo mundano. Aquí cuando me hablan vida, se están refiriendo a lo mundano, a la experiencia humana de mi esencia divina. Se puede recurrir a Dios cada día en la oración y en la comunión. Acá no se refieren a la comunión de la hostia, sino al conectarte con tu origen y con tu fuente, ¿no? Cuando les leo lo que les leo todos los días, que despierten de su olvido, que veas, acá en otro libro nos dicen, que recuperes la conciencia de que te conectas, de que siempre estás conectado con Él. Entonces dice aquí, el descanso verdadero y la serenidad nacen de un profundo sentido de la bondad fundamental del universo. El descanso verdadero, la tranquilidad y la serenidad es la cooperación absoluta con lo inevitable, con su designio, nacen de un profundo sentido de saber que su designio es bueno, que no es nuestro juicio encerrado en una caja de espacio y tiempo, que a la larga la felicidad de todos y cada uno de nosotros es algo seguro, que el propósito de Él para nosotros es bueno, que cómo lo juzgues tú, que por qué me está tocando vivir esta época, pues para llevarme, para construirme, para moldearme, para forjarme, no como toque, no, para forjarme al fuego ¿no? Dice acá, de la bondad fundamental del universo. Los brazos eternos de Dios están detrás de todo y nos apoyan. Hay que comunicarse con Él, no tanto para hacerle peticiones, ¿no? Ya hemos hablado de eso. La oración no va dirigida a cambiar algo en lo exterior, sino en lo interior. No tanto para hacerle peticiones, sino como resultado de la confianza en su voluntad, ¿no? Hay que decir, puta, qué bien que tú eres el que está a cargo y que me puedo quitar el peso de que yo creo que soy yo el que estoy a cargo y que yo soy el que voy a determinar lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir. Porque si nos basamos en eso, si fuera así, sí sería para estar preocupados, viendo sobre todo lo que revisando lo anterior, ¿no? Decían por ahí una mirada al espejo, en algún anexo decían una mirada al espejo retrovisor, como si fueras en camino viendo todo lo que has dejado atrás, ¿no? Ya ni carretera hay, o la raya está toda chueca, ¿no? De cómo fuiste avanzando, ¿no, hijo? Entonces, el saber que estás en sus manos te tiene que dar una confianza para que haya descanso y reposo. Dice aquí, no tanto para hacerle peticiones sino como resultado de la confianza en su designio. Acuérdense que yo quito la palabra voluntad, porque la voluntad de algo puede coincidir con lo que eso no es, pero en su caso la voluntad se equipara a designio y en sus propósitos para nuestra vida. Yo confío
en cuál es el propósito para mí. Yo estoy aquí para que su divino propósito se despliegue y esa es mi importancia. Y yo sé que su propósito para mí es bueno. Ya no me dejo engañar por mi mente, que me mete en una de pedos, güey. Ahorita me habló un compañero, hijo, mi pobre compañero. No, hombre, puta, ¿en qué pedo lo mete su mente? No lo trae, pero pendejo, mijo. ¿No? Y no solo a él, sino pues por acá también. Hay que estar seguros de la fuerza que Dios tiene a nuestra disposición. Hay que darnos cuenta de su apoyo y esperar con calma hasta que llene totalmente nuestras vidas, ¿no? Dice, Dios nos habla en el silencio del corazón. Si estás frente a Dios en oración y silencio, el silencio es acá, ¿eh? Dice, Él te hablará, entonces sabrás que no eres nada, ¿no? Que no eres el que crees que eres, que no eres el falso yo, se caerá el ego. Y solo cuando comprendemos eso, que no eres el que crees que eres, nuestra vacuidad, solo cuando comprendemos nuestra nada, nuestra vacuidad, nos damos cuenta de que lo que estamos llenos es de Él, que Él es el que se está manifestando en nosotros, ¿no? Dice, las almas de oración son almas de gran silencio. Entonces aquí nos dice, esperar con calma hasta que Dios llene totalmente, hasta tener conciencia de que estamos llenos de Él, ¿no? Otra palabra que se usa mucho que tiene el mismo significado es la palabra entusiasmo. La raíz etimológica es con Dios por dentro, ¿no, mijo? Entonces dice, luego poder estar consciente, darme cuenta, porque no es que no haya el apoyo de Él, sino que no me he dado cuenta. Pido poder descansar y sentirme seguro con Él. Saber que estoy con Él, saber que Él está conmigo, y eso me proporciona descanso y seguridad, ¿no? Me siento cómodo con la incertidumbre en cuanto a lo específico, pero con la certeza en cuanto a lo general, a la seguridad, a la bondad de su propósito para mí, no a lo específico, sino a lo general, no tal cual, tal este o tal otro, sino el que es para mí es bueno y eso me hace descansar y me hace sentir seguro, hijo. Ante la incertidumbre de la vida, cómodo. La incertidumbre de la vida es en cuanto a cosas específicas, pero en cuanto a la vida es una certeza de que su propósito para mí es bueno, compañero, ¿no? Eso cambia toda mi reacción emocional, eso cambia todo cómo reacciono yo ante las cosas, cómo me relaciono con la gente, cómo actúo, ¿verdad? Cómo surge en mí la necesidad de dar, y así obtengo de inmediato un beneficio que no voy a lograr defendiendo la necesidad de recibir. Todo lo que se habla de la espiritualidad va en esto, ¿no? Les digo, en este apéndice 2 tratan ese tema por separado, pero de hecho todo el libro y todo lo que hemos dicho habla de ese cambio, ¿no? Eso fue el día de ayer. El día de hoy me dice, al continuar con la expresión de despertar espiritual, y fíjense, para no perdernos en las palabras en los grupos, de repente hacían diferencia entre experiencia espiritual y despertar espiritual, ¿no? Y aquí nos dicen que es lo mismo, que es el cambio. Yo le quito de personalidad para no tenernos que meter a estudiar lo que significa la personalidad, que es el cambio para dar lugar
al control de la enfermedad del adicto en cuanto a que no esté presente el síntoma, pero porque no está presente la causa. Y en eso tengo que trabajar constantemente. Dice, podemos decir, el tener una conciencia de Dios inmediata y arrolladora, esto ya lo dijimos, que resulta en una transformación extraordinaria, aunque frecuente, es un hecho que de ningún modo representa la regla. Y no, yo creo que no hubo ese caso. Tal vez aquí lo quisieron dar por lo que le sucedió a Bill, y no recuerdo, yo leí cuando este libro era grande, cuando traía los historiales, traía 15 historiales después de esto, ¿verdad? No recuerdo esos cambios. Siempre es un cambio gradual de la variedad educacional. Es un cambio que se va dando poco a poco. La mayoría son el resultado de la práctica de los pasos, no, de lo que obtenemos siguiendo esos indicadores, ¿no? Ya les he dicho que yo no me baso tanto en eso de los pasos, o sea, eso de los pasos y del programa es para mí como un programa de computadora, ¿no? Es todo esto visto en global, ¿no? Todos estos asuntos, como el asunto que me planteó Ismael ahorita de aprovechar lo que me molesta para verme a mí, ¿no? Claro, acá también te dicen, pues, buscar, y siempre hay formas amables de arreglar las cosas y ser parte de la solución y no parte del problema. Y tener la oportunidad de trabajar en mí, que soy mi materia de trabajo, compañeros, ¿no? Claro, sin eludir la responsabilidad de también tratar de trabajar en ustedes, pero en plan de ayuda, ¿no? Y no en plan de reacción, ¿no? Y saber, no tomar las cosas personales, ¿no? Si alguien se manifiesta de tal manera, su forma de manifestarse me está hablando de él, no me está hablando de mí, ¿no? Y si yo decido ponerme mal por eso, la decisión la tomé yo. Entonces dice aquí, y se desarrollan lentamente. Con bastante frecuencia los amigos se dan cuenta de la diferencia mucho antes que el mismo. A la postre se da cuenta de que ha experimentado otra vez, esta palabra ha sufrido un cambio, no, experimentado un cambio en sus reacciones a la vida. ¿En dónde va a estar la prueba? En cómo reacciono a la vida. Y cuando me hablan la vida, ¿cómo reacciono a las situaciones vitales, a los contenidos vitales que componen eso que yo llamo la vida? ¿Cómo reacciono ante un hecho que ocurre en la mañana? ¿Cómo reacciono ante un hecho? ¿Cómo reacciono ofreciéndome para contribuir? O siendo parte del problema, o siendo parte de la solución, o pretendiendo tener razón porque estoy identificado con mi punto de vista. ¿Cómo? Eso es lo que me están preguntando aquí, compañeros, ¿no? ¿Cómo reacciono? A la defensiva porque creo que me están atacando, a la defensiva porque no puedo confiar en los demás, a la defensiva porque todavía necesito defender la imagen de mí mismo, ¿ah? Viendo qué es lo que me molesta, o por qué mejor no viendo por qué me molesta eso. Eso me está enseñando de mí. Lo que me molesta me estará enseñando de él, pero por qué me molesta me está enseñando de mí. ¿Por qué no tengo la capacidad de tener la tolerancia? ¿verdad? Pues acá la cuestión del trabajo en mí es ser cada vez mejor. Y ser mejor es ser mejor hacia los demás, hacia el bienestar común. También eso ya lo hemos hablado. Entonces dice aquí, ese cambio difícilmente podría haberlo realizado él solo.
Si se considera él solo aislado, si todavía no se da cuenta de que él no es el que está a cargo, sino que hay alguien, algo que está a cargo de nosotros, que sabe lo que hace realmente, no que cree que sabe lo que hace como nosotros, que creímos que sabíamos lo que hicimos y puta, ya sabemos que nos equivocamos, ¿verdad? Y al darnos cuenta de eso, pues nos va a llevar a la conclusión de que estamos a cargo de él, y eso nos va a producir la confianza. Dice, ¿está cambiando mi actitud hacia la vida? Y mi actitud hacia la vida es mi actitud hacia cada cosa que se me presenta en la vida. Hacia que tengo que resolver un problema, hacia que, cómo me siento de inseguro, de seguro, es un cambio gradual, poco a poco, ¿no? Todavía sí, pero voy cambiando, cambio gradual y continuo, ¿no? Ante cada uno de los acontecimientos, cada uno de los contenidos que llenan el presente, ¿no? Dice ahora la parte terapéutica, hay que mirar al mundo como la casa de Dios. Hay que pensar que toda la gente vive como invitada en la casa de nuestro Padre y que por tanto debe ser tratada con amor y consideración. Hay que mirarse a uno mismo como un servidor en casa de nuestro Padre, como un servidor de todos. No hay que pensar que trabajo alguno es indigno de nosotros. Hay que estar siempre listos para hacer todo lo que se pueda por los que necesitan nuestra ayuda. En general hay que estar siempre listos para hacer todo lo que se pueda. Aquí no venimos a tratar de hacer lo menos posible, sino lo más posible, compañeros. Si nos vamos, por ejemplo, a los acuerdos toltecas, había alguno que decía, actúa al 100%, aunque ese 100% sea diferente para cada uno de nosotros. Ponle todo tu empeño a esto. Luego dice, hay alegría en servir a Dios. Desperté y vi que la vida es servicio. Actué y vi que el servicio es alegría. Pero cuando dice vi, sentí, ¿verdad? Porque no es un ver la alegría no se ve con los ojos. Desperté, me di cuenta, estaba yo sin darme cuenta de eso. Ya me arriesgué y verifiqué que así es. Desperté y vi que la vida es servicio, que aquí venimos a servir. Y vi que el servicio es alegría. Entonces acá, compañero, me dice, hay que estar siempre listos para hacer todo lo que se pueda. Hay alegría en servir a Dios. Hay mucha satisfacción en servir al máximo de las posibilidades. Hay que expresar el amor a Dios por medio del servicio a todos los que habitan en la casa del Padre. Hay que mirar el mundo como la casa de Dios. Hay que pensar que toda la gente vive como invitada en la casa de nuestro Padre y que por tanto debe ser tratada con amor y consideración. Él se apoya en nosotros para que tratemos bien a sus invitados. ¿Y quiénes son sus invitados? Todos. Él se apoya en nosotros. Nosotros vamos a apoyarlo tratando bien a todos sus invitados, que somos todos nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Ese espíritu de convivencia, ¿no? Esa cuestión de comunicación, ¿a quién le diré que le diga a alguien, a aquel, porque parece que no se llevan bien y ¿no? Eso cómo dificulta el funcionamiento de esto, cabrón. Y ese cambio
¿Quién lo necesita? Yo, compañero. Le sonará poco atractivo, ¿verdad? Pero si lo viven van a ver que es lo más atractivo que hay. Le sonará poco atractivo porque no coincide con todo lo que está en el mundo condicionado. Luego, poder servir a los demás por gratitud a Dios. Pido que mi trabajo sea una pequeña recompensa, sea una pequeña consecuencia del reconocimiento de la gracia que Él me ha concedido. Y constantemente nos está concediendo, pero nuestra atención, no nos damos cuenta porque nuestra atención está en otras cosas, puta. Si alguien gusta compartir, me dicen, compañeros. Bueno, aquí yo creo que habla un poco de la familia. Aquí vamos a quitarle eso de la familia y vamos a relacionarlo en general. Puede encontrar que le es difícil reanudar relaciones amigables, amables. Lo amable es lo que atrae amor, ¿no? Con el tiempo se darán cuenta que es una persona que, renovándose, y a su modo se lo harán notar. De hecho, lo que uno recibe, compañeros, es consecuencia de lo que uno da. Si damos amor, vamos a recibir amor. Si damos amabilidad, si procuramos hacerlo todo lo más terso, limando las asperezas de nuestras dificultades, de nuestras limitaciones, trabajando en nosotros mismos, compañeros. Lo notaremos también en lo que, por ahí dicen, lo que siembras es lo que cosechas, ¿no? ¿Por qué tendré problemas con alguien? La causa surge siempre de uno mismo, ¿no? Creíamos, por acá dice en el libro, nuestras dificultades son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros, y aunque somos un ejemplo de la obstinación desbocada, tenemos que librarnos. Acá dice egoísmo, concentración en sí mismo, es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, le pisamos a los pies a nuestros compañeros y estos se vengan, ¿no? Todo esto es metafóricamente, no crean que les vamos a andar pisando los pies ni que su venganza va a ser de determinada manera, ¿no? La respuesta a lo que lanzas, la respuesta a lo que es la economía del dar y recibir, ¿no? Bueno, eso dice esto, que más bien era parte del capítulo 9. Y esto vamos a leer solamente el título. No seremos mejores juzgando, ya vamos a quitar la palabra juzgando, poniendo nuestra atención en las faltas, en los errores o en aquello que nos cause molestia en los demás. Seremos mejores viendo en nosotros cómo podemos ser mejores para los demás. ¿Verdad? ¿Cómo podemos servir mejor a los invitados de nuestro Padre? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿No? ¿Quién faltó de compartir? Nomás Lalo, creo. No, pues entonces les agradezco mucho, compañeros.